Muy buenos días, amigas y amigos. Estamos en el programa Por Amor a México en 760 de AM. Muy complacidos y muy agradecidos con todos ustedes por recibirnos en sus hogares, en sus automóviles, donde quiera que nos escuchen o que nos vean. Y pues esta mañana estamos platicando con el licenciado Sandalio Sainz, quien nos va a platicar de su trayectoria profesional y del involucramiento. Hace tiempo que nos conocemos, lo conocí siendo él funcionario del sistema de transporte colectivo Metro aquí en la Ciudad de México, y pues me pareció muy interesante su vida porque lo he podido conocer, he podido disfrutar de su amistad y saber que tiene un gran compromiso social con México, un compromiso como es este programa Por Amor a México. Estamos en un espacio, en esta emisora de 760 de AM, aquí en ABC Radio, de Organización Editorial Mexicana. Pues muy bienvenido, Sandalio, platícanos de tu vida, de tu obra, de qué has hecho, y pues muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana de domingo. No, al contrario, muy buenos días, te agradezco mucho la fineza. Primero que nada quiero felicitarte, porque efectivamente el nombre de Amante de México lo estás demostrando, amando a México, haciendo programas con alto contenido social. Te felicito y te agradezco la oportunidad de charlar con tus radioescuchas un poquito sobre mi vida, y más que sobre mi vida, sobre cosas muy importantes que trascienden a la sociedad en general. Yo soy un profesor de educación física que estudié aquí muy cerca, en la Septién García, que está aquí a media cuadra. Estuve estudiando después ahí para esta estación, sí. Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Empezamos en Basilio Vadillo, que es aquí en la calle. Estuvimos también en Durango, en fin, diferentes partes que han dado la escuela de periodismo Septién García, que está considerada una de las mejores. Después tu formación profesional es como licenciado en Ciencias de la Comunicación, por un lado, que no terminé, porque era yo profesor de Educación Física, y en aquel tiempo, gracias al intrépido delegado, el primer delegado que hubo en la Benito Juárez, cuando se crean las delegaciones, la gente no sabe que las delegaciones no existían hasta 1970. El 20 de diciembre se manda una iniciativa de ley al Congreso para dividir la ciudad en las 12 que ya existían, que sin funciones, sin atribuciones, y dividir el viejo casco de la Ciudad de México en 4 delegaciones, que fueron Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. O sea, digamos que antes de ese proceso eran como ayudantías de... Sí, todo estaba centralizado, central. por eso se llamaba el Departamento Central, Sí, todo sí, estaba sí. Cualquier trámite era central. Entonces viene la desconcentración administrativa más intensa sin precedente en la historia del mundo, ¿no? Porque en Estados Unidos hay condados, distritos en Francia, en París, en diferentes ciudades, pero de esta magnitud. Aquí son 16 ciudades interdependientes y cada vez con mayores atribuciones. Ahora ya alcaldías son electas. En aquel tiempo eran designados. Designados, eran como ayudantes. Como ayudantes, sí, era el delegado, como el nombre lo dice, pues era el delegado del departamento, del Distrito Federal, en tal delegación. Entonces yo empecé ahí porque, digo, gracias al intrépido de Manuel Jiménez San Pedro, que fue un señorón, un personaje en la historia de México, fue diputado, presidente de la Cámara de Diputados, alcalde en Tampico. Y primer delegado en la Benito Juárez. Y me invita a mí como jefe de actividades deportivas, teniendo yo 23 años, siendo un chamaquito, que además fue muy criticado y con justa razón, porque pero él le abrió la puerta a los jóvenes. El subdelegado, no más había un subdelegado en aquella estructura, ahora es diferente, son directores generales. En aquel tiempo el subdelegado general tenía 26 años, Miguel Castillo Costa. Yo tenía 23. El jefe de Parques y Jardines era Arad de la Torre, el papá del artista Arad de la Torre, del mismo nombre. Y en fin, así. Es decir, éramos de 23, 24, 25. Y él tendría 50 años, 55. Entonces le abrió la puerta a los jóvenes y se convirtió en la mejor delegación. Después, gracias a esto, a los 4 años es oficial mayor del gobierno de la Ciudad de México, en fin. Ahí empezamos ahí en la delegación Benito Juárez con un peso tremendo, porque tenía que justificar yo, un chamaquito de 23, el jefe de actividades deportivas, sabiendo otros profesores y personalidades en las otras delegaciones de mayor edad, mayor experiencia. Más que llegamos y empezamos del 10º lugar al 3º, la Benito Juárez, luego campeona, los Juegos Deportivos del Distrito Federal, que eran muy importantes en ese tiempo, sobre todo para dar a conocer las delegaciones. Entonces una competencia entre Álvaro Obregón, la Benito Juárez, Xochimilco, Milpalta, etcétera. Entonces eran muy apreciados, ¿no? Los inauguraba el jefe de gobierno, los entregaba, incluso hasta el presidente de la República llegaba a ir. En fin, era un evento, un acontecimiento que duraba meses, y entonces había una disputa positiva, ¿no? Un pique de quién era mejor, las diferentes disciplinas.
Entonces y nos tocó además ser... es una delegación que tiene instalaciones deportivas Sí. muy importantes, ¿no? Fíjate, en aquel tiempo teníamos el Estado del Seguro Social, que ya no existe para la gente que tiene unos jóvenes, ya donde está una plaza comercial, ahí estaba enfrente al Panteón Francés, estaba el estadio de béisbol del Seguro Social. Ahí jugaban los Tigres y los Diablos Rojos. Los Diablos Rojos del México, gracias al señor Alejo Peralta, que en paz descanse, Sí, un gran promotor, del béisbol, le encantaba, le puso aquí en la manga a los Diablos Rojos, porque era de Tigres, pero también participaba con Mansur, que sigue siendo el gerente. Pero hizo la escuela, además la de Pastejero, la de Pastejero, fue una formadora de sí, le encantaba el béisbol, y les salían con el letrero de la delegación Benito Juárez. Creamos ahí la Unión Deportiva, con Alejo Peralta Chico, que también desgraciadamente ya murió, Alejo Peralta Junior, y yo era el coordinador, pues era yo el jefe de actividades deportivas de la delegación, y teníamos el Hotel de México, que ahora es el World Trade Center. Ajá. Ahí participaba Siqueiros, yo conocía a Siqueiros, David Alfaro Siqueiros. Ahí está todavía su obra. Inclusive ahí está su obra, Siqueiros. Y en el Poliforum Cultural Siqueiros, poca gente sabe que abajo del Poliforum, ahí está enterrado Manuel Suárez, el dueño, y Siqueiros. No sé si sabías, ahí están los dos, hicieron su mausoleo, por así decirlo, abajo están los dos, ahí están enterrados. Entonces conocí a Siqueiros, a Manuel Suárez, digo, tenía un chamaquito yo, que era el Hotel de México, que a fin de cuentas se convirtió en el World Trade Center. En aquel tiempo existía el Club Suizo, que ya no existe, el Club Italiano. Pues ha habido una transformación, te digo, y relativamente en poco tiempo. Estamos hablando de los 70, estamos hablando de 72, que iniciaron. Las delegaciones empezaron en diciembre de 70, empiezan en funciones poco a poco, ¿no? A la desconcentración de los mercados, de las escuelas, de toda la gran infraestructura de esta enorme ciudad, capital de la República. Y ahí empezamos, te digo, ganamos primer campeón, tricampeón. Entonces mi nombre ya pues surgió fuerte ahí. Claro. Y como tengo un nombre feo pero original, pues eso me ayudó también a que me conocieran más rápido, ¿no? Y después de ahí tuve la oportunidad de participar con la señora Silvia Hernández, una mujer extraordinaria. Yo he conocido varias mujeres en la política de primera línea, ¿no? Ella es una de las que te comento, Silvia Hernández, sí. Que era la directora general del INJUVE, y del CREC tuvo un accidente, ¿te recuerdas? De avión, en fin, que afortunadamente salvó la vida. Ahí tuvimos en el CREA, ahí hicimos una serie de eventos muy importantes, trajimos sobre todo al ajedrez, le dimos gran importancia. Nos tocó traer aquí a Boris Spassky, Lajos Portich, con Juan José Arreola, el escritor, que era un gran ajedrecista. Sí. Que ya murió, estoy hablando de puro muerto, ya desgraciadamente. No, pero que hicieron historia. Juan José Arreola sigue siendo historia, era un gran ajedrecista. Llegamos a ir a comer, y estaba con otros compañeros ahí comiendo y jugando, con un pequeño tablero jugaban ajedrez, eran, como se dice vulgarmente, super picados para el ajedrez, ¿no? Pero además muy importante, digo, qué padre que lo hiciste en su momento. No sé cómo esté la condición de la promoción del ajedrez ahorita, pero creo que los jóvenes lo necesitan mucho. Sí. Despierta mucho la agilidad mental y muchas cuestiones. Totalmente. Fíjate, por ejemplo, muchas ventajas. Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, o sea, el comunista 100%, decía que era la gimnasia del espíritu. Benjamin Franklin, inventor del pararrayos, presidente de Estados Unidos, capitalista, o sea, dos polos opuestos, decía que era el arte de razonar, o sea, Fidel Castro y el Papa se jugaban ajedrez por carta, por correspondencia, o sea, un religioso y un antirreligioso. O sea, lo que voy es que el ajedrez es para todo pensamiento y toda ideología. Hasta puede unir, ¿no? Es fundamental, ¿no? Para el desarrollo del ser humano. Aquí en el Metro hicimos recientemente, gracias a Jorge Gaviño, que tiene una visión enorme. Gaviño es un tipo emprendedor y innovador con gran sentido humano. Y llevamos a cabo, aquí vieron la campeona mundial de ajedrez, la chinita, más de 1000 personas jugando ajedrez. Me tocó verlo y tenía la seguridad de que tú tenías que estar atrás de eso, porque está un evento muy bien organizado y muy bien enfocado. Fue una cosa impresionante, eso fue reciente, pero en aquellos tiempos hablar del ajedrez no era tan conocido, parece mentira. En 40 años el cambio ha sido radical. Mencionaba algunas instituciones como el estadio de béisbol que ya no existe, el club italiano, el club suizo, la transformación que ha habido en la ciudad. Desaparecen instituciones, se crean otras. Entonces, después de ahí estuvimos con Silvia Hernández, decía, en el INJUVE CREA, y después de ahí don Ramón Aguirre me invita, como que era el regente, y me nombra director general de lo que es hoy el Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Sí. Entonces ahí se realizó, yo considero, la promoción deportiva más intensa, sin parangón en la historia de la Ciudad de México. Se hicieron 850 módulos deportivos, esas canchitas que ve la gente en la ciudad, unos 850, las 3 ciudades deportivas, porque existía la grande, la que conocemos, la más grande, que la inició Palillo, por eso el estadio municipal, yo le puse el nombre,
El estadio municipal de la Ciudad Deportiva, así se llamaba, yo le puse estadio Jesús Martínez Palillo, cuando cumplió 25 años en la Ciudad Deportiva. Que era un reconocimiento a un gran luchador, fue un cómico, fue un luchador social, podría decir, lo traté mucho después y me convertí en amigo de él. Al principio no me tomaba la llamada, porque yo pensé que estaba usted para reclamarme, porque el teatro pues, era muy crítico con el gobierno. No, se trata de hacer un reconocimiento, porque él fue de los impulsores para que hubiera la Ciudad Deportiva, que fue la más grande de América Latina. Se ha ido recortando, ¿no? Con el paso del tiempo, se hizo la Escuela de Educación Física, el Palacio de los Deportes, el Velódromo, se han ido compactando. Ahora se acaba de hacer el estadio Harpelú, que está impresionante, de béisbol. Entonces hicimos otras 3 ciudades deportivas, llamándolo ciudad deportiva, que tuviera 50 hectáreas o más, para que tuviera ese rango. Entonces hicimos la coexisten, todo esto que les digo existe, no quedó en proyecto. Está la de Cuautepec, Barrio Alto, que le pusimos el nombre de mujer, que se llama Carmen Cerdán, que es una zona tremenda ahí en el norte, en la delegación Gustavo Madero. Ajá. Y después la de Iztapalapa, fuimos recientemente, que le pusimos el nombre de Francisco y Madero. Sí. Y la ecológica que llevamos a cabo allá en Magdalena Contreras. Eso fue en el aspecto de tipo, digamos, de infraestructura. Luego tuve la oportunidad de fundar el Maratón Internacional de la Ciudad de México. El maratón que hoy disfrutamos va a cumplir 37 años ahora en agosto. Y ha sido ininterrumpido sus 37 años. 37 años, cada vez se ha ido acrecentando. Ajá. Llegó a estar en el Guinness como el maratón de mayor participación del mundo, cuando llegamos a tener 31,000 corredores. Hacerle mención a la gente que yo fui director de 82 a 88. El celular entra en 89 con Alejo Peralta, presidente que nos regaló después ahí con Colosio. Pero eran prácticamente hechos a mano, por así decirlo. La computación era incipiente. Hoy en día el celular, la tecnología, digo, ha evolucionado completamente. En aquel tiempo era todo como de gitanos, armar todo, desarmar era tremendo, ¿no? Entonces se fue consolidando el maratón y hoy hay una cultura enorme. Para que nos demos una idea, el año pasado hubo 172 carreras en la Ciudad de México. 172. Hay carreras con causa. Muchas de ellas, eso a mí me da mucho gusto ver. El cáncer, cardiología, el cáncer de mama. Y que la gente se suma con mucho entusiasmo a participar en esto. O sea, el deporte con una vinculación más social todavía de por sí la que tiene, ¿no? Que es muy importante. Es más bonito porque nos une todavía mucho más que per se el deporte, que ya es un factor de unidad. Tenemos que ir a una pausa comercial, sí, pero regresamos, amigas y amigos. Estamos en el programa Por Amor a México en 760 de AM, ABC Radio, de Organización Editorial Mexicana, y regresamos después del corte. Muy buenos días, amigas y amigos. Seguimos en el programa Por Amor a México en ABC Radio 760 de AM, y estamos platicando con nuestro amigo el licenciado Sandalio Sainz, que ha hecho una gran labor. Nos platicabas en torno al deporte. Así empezaste desde muy joven, sigues siendo joven, así que vemos tus amigos, y pero además pues sigues participando. Decías el maratón, que ya cumple 37 años, ¿no? Efectivamente, sí, en agosto. Que a ti tocó organizarlo de inicio. Y sé que ha estado muy ligado a actividades de muchas índoles, pero muy particularmente con una gran preocupación tuya personal de fomentar el deporte, que desde luego, amigas y amigos que nos escuchan, pues se vuelve un tema también de responsabilidad social y de amor a México, porque el deporte pues nos hace personas más sanas, más saludables física y mentalmente. Y bueno, pues gracias a amigos como Sandalio que han estado muy preocupados, pues esta ciudad tiene hoy, nos hablaba de una cantidad impresionante de eventos deportivos, ¿no? 180 y tantos, nos decías, de carreras, ¿no? Por ejemplo. Sí, por ejemplo, el caso de las carreras, eso ya de aquel tiempo era muy escaso. Hoy en día sí, porque no había la cultura, ¿no? Se ha ido incrementando pero bueno, pues, tú has sido un actor importante de que eso haya ocurrido, ha evolucionado para bien. Y yo creo que aún de esa cantidad de carreras que hoy hay tiene que ser mucho más, pero además te comentaba que a mí me fortalece y me entusiasma mucho saber que la gente se suma con mucho más ganas al tema de las carreras con causa. Con causa. Sí. Y bueno, pues en ese aspecto he sabido que tú también en tu pasar, en ese transcurrir por el metro, fuiste un actor muy importante de promover
las estaciones emblemáticas y muy particularmente las dedicadas a diferentes disciplinas en el deporte, ¿no? Me tocó ver cómo se construyó y lo hiciste de la estación del box y luego una de la lucha libre, luego algo del ciclismo. Platícanos un poquito de esa experiencia tuya ahí en el sistema de transporte colectivo. Sí, como no. Pues esa se debe indiscutiblemente a la gran visión que tuvo Jorge Gaviño. Una visión, es un tipo con un alto sentido humano. Entonces quiso convertir estaciones emblemáticas en museos de sitio, como decía el propio jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y tú tuviste mucho que ver en eso. Aquí el señor Raúl Camus, para la gente que nos está escuchando, hacer el reconocimiento a Raúl Camus, que junto con Jorge Gaviño fueron los creadores ustedes de las estaciones emblemáticas del metro. Son ustedes los de la creatividad. A mí me tocó operar cosas, ya, moverle ahí. Y vale la pena recomendártelas a la gente porque se van de espaldas. Cuando le platico a las personas, se imaginan que es un pedacito de 2x3, que es un pequeño mural. No, es algo son varios miles de metros, los techos, las escaleras, en fin. Que tú conoces muy bien, digo, tú fuiste, repito, muy importante en la realización. Pero van a encontrar ahí cosas, por ejemplo, en la del box que mencionaste, vas a encontrar, ahí se encuentra el cinturón, el original, que además era muy feíto, ¿no? Como ahora que son grandes, dorados, con verde, eran muy sencillo, muy feitos. Me aparece el nombre de Ultimino Ramos y David Moore. Fue aquella pelea tremenda, a 15 rounds que eran, de ahora son a 12, donde Ultimino Ramos se va al hospital y David Moore se va al panteón, se muere. David Moore fue una pelea que ella le costó la vida. Ahí está el cinturón de ese campeonato. Vas a encontrar ahí la chamarra que utilizó en su última pelea Sal Sánchez. Todo esto lo donó, lo consiguió, lo promovió Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Box, que lo invité. Eso es muy importante porque esa iniciativa que tuvieron ustedes entonces, autoridades del metro, no solo es una iniciativa y que la desarrollen propia, nos involucraron a muchos y ahí es donde nos incluimos con un trabajo que era muy operativo, pero realmente lo importante es que sumaron a los organismos que tienen que ver con el tema, ¿no? Sí. Sulaimán, y que gracias a eso pues se logran tener piezas tan valiosas como ahorita lo que nos comentan, ¿no? Y tan emblemáticas del box. En el caso del box, puedo citar más ejemplos, pero en el caso de la lucha está, por ejemplo, la máscara original del santo. Hay la bata que utilizó, por ejemplo, el cavernario Galindo, de Black Shadow, Blue Demon, ¿sí? Y además que han pasado ya 3 años de todo esto, no ha habido un robo, un problema. La gente da temor de que... No, la gente es muy respetuosa, muy participativa, ¿no? Son los ídolos del pueblo. Se vuelve un espacio muy interesante de entretenimiento, de aprender también de la disciplina esa deportiva, ¿no? La gente cuando entra a las estaciones emblemáticas cambia su estado de ánimo. Cuando vas tú ves una pared lisa, pues, pero cuando ves a los boxeadores, los luchadores, o vas a la de División del Norte y ves ahí a 380 compositores, desde aquel que nadie conoce o muy poca gente conoce, el que creó el Cielito Lindo, que es nuestro segundo himno que todos cantamos. Sí, claro. Nadie sabe, o muy poca gente sabe quién fue el que hizo el Cielito Lindo, ¿no? Él lo tenemos en primera fila. Quirino Mendoza se llamó, poca gente, repito, sabe el nombre, pero está desde Manzanero que estuvo ahí, cantó. Tenemos un piano ahí, donde la gente puede tocar el piano, tenemos un karaoke, y la gente puede también ahí cantar y sacar su talento artístico. En fin, se han convertido a otras, la del Politécnico, la de la universidad. Por ejemplo, en la universidad tú puedes bajar, hay una biblioteca virtual, tú puedes bajar más de 30,000 volúmenes, diferentes títulos de libro, quiero Don Quijote, por citar algo, y lo bajo con mi celular, y me llevo Don Quijote aquí, el libro. Es decir, eso sucede ahorita en la estación de Ciudad Universitaria, donde están los 3 premios Nobel que hemos tenido, que los 3 han sido producto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y así en cada una de ellas tenemos la de la UNESCO, por ejemplo, en Polanco. Porque la UNESCO cumplió 50 años. El que creó la UNESCO fue Jaime Torres Bodet, un mexicano ilustre. No sé, mucha gente no sabe. Por eso aparece mucho él ahí en la estación, Jaime Torres Bodet. Es el único latinoamericano en 50 años que tiene creada la UNESCO, que fue director general de la UNESCO, embajador de México en París, 2 veces secretario de Educación Pública, con 2 presidentes diferentes, secretario de Relaciones Exteriores. O sea, todo lo que hizo, pero además lo que hizo la UNESCO, fue el creador, es un órgano que depende de la ONU, de la Organización Nacional, de la Organización de Naciones Unidas. Digo, para la gente que nos escucha, explicar un poquito UNESCO, ¿qué es eso? ¿No? Es parte, es un organismo que se trata de impulsar la cultura y la educación por parte de la ONU.
Entonces, este mexicano, hace 50 años, con otras 2 o 3 personas, fueron los impulsores de crear. Por eso el idioma oficial, aunque está la sede en París, el idioma oficial de la UNESCO es el español. Gracias a Jaime Torres Bodet, que fue él, y fue el primer director. Orgullosamente mexicano. Entonces, eso aparece, todo esto, la gente se da cuenta que tenemos cosas muy importantes, glorias, talento, no más cosas negativas. Otro motivo de orgullo, amigas y amigos, para todos nosotros como mexicanos, de decir, bueno, se han logrado todas las posiciones y que la UNESCO sigue cumpliendo un papel importantísimo. Sí, definitivamente. En el mundo. En el mundo. Y después tenemos la Gran Bretaña, por ejemplo, que también el embajador Duncan Taylor, que ya se fue, ya terminó su periodo, tuvo 5 años aquí, fue gran impulsor para que la cultura de la Gran Bretaña, Escocia, Irlanda, Inglaterra, Irlanda del Norte y País de Gales, que son los que conforman el Reino Unido, estuvieran presentes su cultura ahí desde los Beatles y los Rolling Stones, en fin, muy alegre. Es lo que está plasmado ahí en ese importante pasaje, ahí el túnel, ¿no? Exacto. Del Auditorio Nacional abajo de Reforma. Exacto. Y así podemos seguir en varias más. La de ciclismo, que es impresionante, ¿no? Vemos ahí a la Popis Muñiz, vemos ahí a los grandes deportistas que dejaron una huella perenne en la historia del ciclismo mexicano, cuando hacían aquellas vueltas enormes que ya no existen, la Vuelta Ciclista de México, que era 4ª o 5ª del mundo, ¿eh? Claro. Después del Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España, pues ahí se iba dando era muy, muy importante la Vuelta Ciclista, que después con el tiempo ya dejó de realizarse, pero dejaron... Para los usuarios del metro, pues un tema donde los... de alguna manera un relax ahí dentro de la agitada vida que podemos tener cotidianamente. Sí, porque cambia su estado de ánimo, da otra alegría, cultura. Porque además tienes algo que aprender, ¿no? Primero muchas imágenes que ver, algo que aprender, porque hay mucha información, así lo he visto. Y además ahorita que ponías de ejemplo el ciclismo, pues un tema ahí hasta de juguetes interactivos, ¿no? Como es una bicicleta que pedaleabas y vas viendo la ruta de la ciclopista en la Ciudad de México. Sí, pues interactiva en muchas de ellas. Otra cosa importante fue, por ejemplo, la del ejército también, que además gente muy respetuosa, que inclusive fue el propio secretario de Defensa Nacional, estuvo en la inauguración, la importancia, lo que es la estación Colegio Militar, que fue un homenaje al ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. Otra importante también, bueno, todas son muy importantes, pero bueno, la de Zapata es impresionante, es enorme, es una dimensión gigantesca, hay más de 35 enormes murales de Zapata, además de ríos y de grandes caricaturas, Naranjo y cantidad de Magú, en fin, una cantidad enorme que Kench, en fin, hay una cantidad que la gente vale la pena, simplemente hay gente que va, nada más de tour, así que va, claro. Es una promoción turística, como cuando uno va a Moscú, te ponen, tú que has bajado, mucha gente que nos escucha, en tu viaje a Moscú te ponen ahí, visita al Kremlin, visita al GUM, luego recorrido por el metro, claro, ¿sí? Porque es parte del atractivo. Las estaciones del metro, y es parte de la vida cotidiana de todos los que vivimos en las ciudades grandes. La semana pasada estuvo aquí la responsable del área de cultura de Citeur, que es el metro de Guadalajara, o el sistema de tren eléctrico urbano, y ella nos platicaba justamente de esa experiencia, así que ellos también en su parte cultural pues tenían la satisfacción de que la gente veían bajar, sobre todo los fines de semana, al metro, gente que no iba a transportarse, es decir, compraban su entrada a 7 pesos, bajan al metro, y es simplemente para disfrutar de una exposición cultural o de los espectáculos que tienen de salsa y eso, que es como se ha hecho también aquí en México, pero que sin duda ese trabajo que hicieron, bien decías ahorita el licenciado Gaviño, lo que tú hiciste, pues es algo que se queda para beneficio de todos los usuarios del metro, que es algo importantísimo, que cambia el estado de ánimo y que hace de que algo que es parte de la vida cotidiana, pues hacernos esa parte de la vida agradable, donde aprendemos, donde conocemos, donde disfrutamos de esa exposición. Sí, no, definitivamente pues, son museos de sitio, ¿no? Es el metro más humano, más cálido, más participativo, ¿no? Tiene grandes ventajas. Sí. Repito, tú fuiste también muy importante en la realización de estas. Honor a quien honor merece. A Jorge Gaviño y tú. Como el martillito que pega, pero no, ustedes, el reconocimiento es todo suyo. Y pues tenemos que ir, amigas y amigos, a de nuevo una pausa comercial, pero vamos a regresar a seguir platicando con nuestro amigo Sandario Sáenz, que nos está platicando un poquito de sus actividades profesionales, mucho impulsando la cultura y el deporte en nuestro país desde sus diferentes trincheras.
y todo por servir, todo por amor a México, como es este programa. Regresamos después del corte. Muchas gracias. Muy buenos días, amigas y amigos. Seguimos en el programa Por Amor a México en 760 de AM con nuestro amigo Sandalio Sáenz, que nos está platicando sobre sus responsabilidades en diferentes etapas de su vida como un gran promotor del deporte y la cultura en nuestro país. Nos platicaba el ejemplo de las estaciones emblemáticas del metro, de las que trabajó arduamente, sobre todo muchas de ellas ligadas a actividades deportivas como el box, el ciclismo, la lucha libre, entre otras, y que bueno, pues han dejado una huella importante ahí para beneficio de los usuarios del metro. Sí. ¿Qué siguió después de eso en tu vida, Sandalio? ¿Qué has hecho? No, pues han seguido muchas cosas. Mira, por ejemplo, yo fui director del Tianguis Turístico de Acapulco, que es un evento impresionante. Yo he participado en eventos magnos, muy complicados, como el maratón que mencionamos. Participé en la organización de la Copa del Mundo de Fútbol, era yo el director en el 86. Yo fui director de 82-88. Participé con Guillermo Cañedo, que también desgraciadamente ya murió, con Rafael de Castillo, que lo vi hace poco, está muy bien. Colaboré modestamente ahí. Hoy he participado en mayor o menor escala en los eventos más importantes que ha habido prácticamente en México. También sí que tuve la oportunidad fui juez olímpico cuando tenía 20 años. Qué bárbaro, qué experiencia. Sí, fue juez olímpico. Hace poco nos acaban de hacer un reconocimiento, la Federación Mundial de Educación Física. Los somos profesores de educación física y fuimos jueces olímpicos. Estuvo Al Orter, que todavía vive, me tocó a mí marcarlo. Yo era juez de pija, un muchacho de 20 años tenía. El juez de pija es el que marca con la pija donde cae yo estaba en lanzamientos, bala, disco, jabalina y martillo. Son los 4 lanzamientos. Marca la posición de marca uno y eso se mide. Entonces me tocó marcar, por ejemplo, Al Orter. Fue interesante porque Al Orter había ganado en 3 ocasiones la medalla de oro en lanzamiento de disco. Era triple campeón olímpico, cosa muy difícil. Claro. Inclusive en la última Olimpiada, nada más lanzó, estaba lastimado del hombro, y solo hizo un tiro. Son 6 tiros y se cuenta el mejor, ¿no? Hizo un tiro nada más y con un solo tiro rebasó a los demás, ¿no? Con ese tiro ganó. Okay. El que gana es el que llega más lejos. Sí. Con uno solo ganó. ¿No? En esta ocasión, el quinto lanzamiento iba en tercer lugar. Iba un ruso, un húngaro, un soviético, era todavía no soviética, un húngaro, y él en tercer lugar en el quinto lanzamiento, queda uno, son 6 nada más. Entonces, en el sexto, lanza y lo rebasa por 32 centímetros. Y es el que me toca a mí casualmente marcar, Al Orter, que fue 4 veces campeón olímpico de lanzamiento del disco. Me tocó participar. Y estaba yo cuando Bob Beamon salta a un lado, son los lanzamientos y los saltos. Bob Beamon saltó 8.90, que hace poco lo vi, estuvo en este evento donde nos hicieron el reconocimiento. Se conserva muy bien. Tenía 22 años cuando hizo ese. ¿Sabes lo que es saltar 8.90? No, digo, pues no es cruzar la calle ahorita, sí, claro, de banqueta claro. a banqueta sin tocarla. Es un récord que todavía, el récord olímpico sigue siendo récord olímpico. Récord mundial no, porque hay quien ha saltado ya más de 9 metros. En la Olimpiada nadie ha saltado más de 8.90. Pero en otras competencias, los campeonatos mundiales, hay quien rebasa ya 9 metros. Pero hace 50 años que fue esto, 51 va a cumplir en octubre, y sí, saltar 8.90 se paró el estadio, un silencio, todos quedamos, porque la tabla de medición, como nadie había saltado 8 metros, la tabla de medición tenía 8 metros, o sea, estaba sobrado, y el señor rebasó la tabla, los 8 metros. Entonces tuvieron que bajar y hacer un análisis y medirle una serie de cosas hasta que se comprobó que saltó 8 metros 90 centímetros. Bovino. Quiere decir que hoy en las competencias ya la escala ya te marcaje. Sí, 10 metros, por ejemplo. Ajá, sí. Nadie ha saltado 10 metros, ¿no? Está sobrado, ¿no? Si alguien salta más de 10, ya va a pasar lo mismo. Oye, ¿y cómo es que te haces maestro de educación física? ¿Qué te motiva a hacerlo? Fíjate que las circunstancias de la vida, mi papá era un señor ganadero. Ajá. Y yo tenía 15 años y íbamos a poner otra vez un rancho. Mi papá tuvo el rancho de Tlalmilolpan, tuvo un rancho San Agustín, en fin. Ganaderos lecheros. Ganaderos lecheros, sí, cuenca lechera tenía. Y inclusive mi papá le vendió Tlalmilolpan al señor Matsumoto, el de las flores. Ahí se hacía el whisky Torres, ahí nací yo prácticamente, ahí. Entonces, en Texcoco, en Tlalmilolpan, eran 360 hectáreas el rancho.
Entonces mi papá después quería revivir otra vez el gusanito, ser ganadero, Ajá. y cuando eso se le da un infarto se muere. Entonces yo jugaba fútbol y andábamos ahí en el centro asturiano, íbamos a la Liga Española y andábamos ahí. El deporte era lo tuyo. Y, no, y una vecina mía acababa de ingresar ahí, entonces me dijo, ¿por qué no? Entonces, pero para llegar a la escuela de educación física es muy difícil, ¿eh? Ajá. Había unas colas enenormes de personas, se nos dormía gente ahí. Sí, llegamos horas y horas para que te den la Era ficha. más taquillera para Sí. los estudiantes la carrera De de educación física, te daban la ficha y 2,000, 3,000, solo entraban 150. O sea, yo entré, te digo, yo no entré en los primeros 150, sino se creó otro grupo, que afortunadamente afortunadamente ese grupo, y pude entrar yo, entramos 55 más, entre los 55 fue tu servidor. Qué maravilla. Y él cambió mi vida, me dediqué a esto y después dije, no, pues de profesor aquí necesito de otras actividades. Entonces me metí a estudiar en la tarde, noche, que te decía, de 6 a 10, en la Septién García, en la Carlos Septién García, que es una escuela muy prestigiada desde el punto de vista periodístico, como ciencia de la comunicación. Entonces yo estudiaba en la noche, en la Septién, y en la mañana me nombró Jiménez San Pedro, jefe de actividades deportivas. Entonces ya era un momento en que era imposible salirme a las 6, siendo yo jefe ahí de la oficina, todo, la responsabilidad de los deportivos, todo lo que tenemos que hacer. Entonces ya no terminé, por eso me dediqué a ganar ahí, fuimos tricampeones en la Benito Juárez, y después de ahí pues, eso me hizo que me invitaran a participar Silvia Hernández, que estoy muy reconocido con ella, como te decía, como mujer. Después después fui diputado federal, fui un profesor de educación física, creo que soy el único, por diputado federal, luego presidente de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, hice la ley del deporte, siendo una ley... Pues un legado importantísimo para el país. Sí, hicimos la ley del deporte porque que era una ley hasta cierto punto inconstitucional en el sentido de que no estaba fundamentada en un precepto de la Constitución. Pero, digo, todo el mundo a favor pues, de impulsar esto. Después, afortunadamente, ya se hizo. Ya quedó registrada en la Constitución las palabras cultura física y deporte, cosa que en aquel tiempo no existía. Entonces fuimos diputados, te digo, participamos en un sinfín de actividades, de acciones, con objeto de ser útil, y hicimos foros por todos lados en el país para escuchar los puntos de vista. Me pasó una cosa curiosa, por ejemplo, el 1000 Máscaras, cuando hice los foros de lucha libre, hicimos los de fútbol, de béisbol, y iba Alejo Peralta y Mansur y todos los personajes ahí estaban ahí con servidor, nos dieron el favor de ir ahí a aportar sus ideas para enriquecer, hacer una ley donde incorporamos al deporte de discapacitados, que en aquel tiempo se llamaban atípicos. No se llamaban atípicos en los 70. Sí, el lenguaje ha cambiado muchas ocasiones. Eran atípicos, luego minusválidos, o sea, como si una persona que le falta un brazo tiene menor valía. Ahora discapacitados, ahora ya también es incorrecto. Se ha ido cambiando, ¿no? Ahora con capacidades diferentes, en fin, el deporte inválidos se llegó a denominar, ha ido evolucionando el término. Lo incorporamos en la ley el deporte de origen prehispánico. Yo fui los fundadores, luego con mucho gusto, de la Federación de Deportes Prehispánicos, que todavía sigue, deportes de origen prehispánico y autóctonos, la pelota mixteca, el ulama, el toste, y hay quien siga practicando. Sí, hay eventos nacionales donde afortunadamente esa federación se dedica. Cuando el Metro cumplió 47 años, hace 3 años, o 46, hace 3 años, hicimos un evento en la glorieta del Metro Insurgentes, que metimos ahí un rapel, hicimos ahí, metimos ajedrez, billar, ahí en la esplanada, ahí en la glorieta, y presentamos precisamente la pelota purépecha. Es una pelota con fuego. Es fuego. Que va rodando y le van aventando con un palito, es como hockey, entre comillas, digamos. Pero, sí. Y son 5 contra 5, y la gente ahí con su taparrabos, o sea, con guaraches. Tiene que ser con la indumentaria original. Toda la gente impresionada porque no conocemos muchas cosas. Todas cosas que hay que mantenerlas, hay que fortalecerlas, que no desaparezcan, ¿no? Y era mucho más complicado, ¿no? Físicamente, requería mayor esfuerzo. Sí, no, totalmente. Y luego, por ejemplo, otro juego que hacen ellos como con zancos. Unos zancos van compitiendo con una pelota de hule. Es decir, la pelota yo creo que es el invento más importante del ser humano. Todavía hoy en día, lo que tú le puedes regalar a tu hijo, a tu nieto, a quien gustes, le puedes regalar un juguete. Pero la pelota no se compara. Está con el juguete un rato, pero luego la pelota es, ya sea de voleibol, de básquetbol, de fútbol,
La pelota sigue siendo uno de los inventos más importantes para la diversión del ser humano, ¿no? Sí. Y lo será, espero que lo siga siendo. Pues qué interesante. Sé que también has tenido una preocupación en los temas de salud de nuestro país y tienes una visión que me gustaría mucho que compartieras con todos nosotros de cuál es el estatus, sobre todo la juventud, que es a la que hay que apostarle en nuestro país, ¿no? Que verdaderamente la transformación venga de cuidar a nuestros jóvenes, de irlos llevando de la mano en una cultura, como lo has hecho tú, una cultura del deporte que está asociado directamente a la salud. Entonces, pues si estás de acuerdo, nos queda un solo segmento, el próximo, sí, para que nos ahondáramos más en el tema, nos platicáramos más de lo que, pues cuál es tu visión y qué es, y de alguna manera, qué participación has tenido tú en esa organizar o hacer entender, porque este es un esfuerzo muy complejo que requiere la visión de muchos para volverlo un tema quizás más preventivo que correctivo, ¿no? Sí, que totalmente. correctivo de alguna manera pues afecta negativamente a mucha población y cuesta muchísimos recursos al Estado poder atender cuando hay problemas por falta de salud. Pues amigas y amigos, estamos en el programa Por Amor a México en ABC Radio 760. Estamos platicando con nuestro amigo Sandalio Sáenz, conduce su amigo Raúl Camus y regresamos después del corte. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, casi tardes, amigas y amigos. Estamos en el programa Por Amor a México 760 de AM y regresamos con nuestro amigo Sandalio Sáenz de la Maza, que nos está platicando una visión de lo que fue el pasado en México, y que él además tuvo una participación muy importante en la cultura deportiva de nuestro país, en la formación de las primeras carreras, torneos, de los cuales muchos de ellos aún continúan. Y habíamos ofrecido en el segmento anterior platicar un poquito sobre su visión del México del futuro en temas de deporte y de la salud, que están muy ligados uno con el otro. Sí, mira, es un problema muy delicado, no soy alarmista, muy delicado en el sentido de que la Organización Mundial de Salud hace 4 meses declara a México el país con el índice de niños más obesos del mundo. O sea, somos el número 1 en niños gordos y obesos del planeta. O sea, para empezar, alarmante. Sí. Ya tenemos niños. Hay muchos honrosos primeros lugares que debiéramos de tener, pero ese debe ser motivo de gran vergüenza. Totalmente. Tenemos ese niños, ya tenemos niños ahorita, por ejemplo, los 10 años diabéticos. Quiere decir que ese niño cuando tenga 40, si sigue igual, va a cortarle un pie y a los 50 va a ser ciego. Estamos generando fábrica de enfermos. Entonces, que les vamos a quitar calidad de vida y quitarles oportunidades laborales y no serán productivos para el país, ¿no? Fíjate, el año pasado, para que la gente se dé una idea, se gastaron 165,000 millones en enfermedades del gobierno del Estado mexicano, 165,000 millones de pesos en enfermedades ligadas a la gordura, de la grasa. O sea, y ya lo dijo Albert Einstein hace 80 años, si hago lo mismo, el resultado es lo mismo. Entonces, si seguimos igual, pues, al rato en lugar de 10 van a ser de 9 años, ¿verdad? Ya los diabéticos. Entonces hay que hacer un cambio radical que todavía no nos ha caído el 20, pienso yo. No le ha dado a la gente la importancia que tiene este enorme problema. Es un problema terrible. Mira, por ejemplo, no nada más por este caso, pero esta parte contribuye, ¿no? Digamos, hace 6 años se eliminó la Dirección General de Educación Física de la Secretaría de Educación Pública. O sea, se acabó la educación física en el Estado, en la escuela, cosa que pues es un absurdo. Absurdo y catastrófico en el futuro, ¿no? Y estamos viendo, no nada más por eso, otra parte fundamental es la alimentación, que es pésima, es pura mugre, grasa, refrescos, pura cosa que engorda. Y por otro lado, no sabemos alimentarnos, ¿no? Porque en otros países pueden gastar incluso menos dinero para alimentarse. Sí, no hay cultura del que uno come. Y otro que no hay cultura en el campo post-escuela, es decir, el papá, en la familia, la mamá, no inducen a que el niño haga deporte en las tardes, el fin de semana. Entonces, son 3 aspectos: la escuela, el hogar y la alimentación. Son 3 cosas. Y una de ellas es el 33% que es la escuela. Yo he estado pugnando y hemos estado con muchos... yo quiero hacer aparte un reconocimiento a los profesores y licenciados de educación física, que al desaparecer la dirección general, que hacían los programas nacionales, los apoyos didácticos, pedagógicos, los congresos, todo lo que te apoyaba el profesor y licenciado,
ya no existe. Entonces ellos a su libre albedrío lo llevan a cabo. Nada más para que se den una idea que le pregunto a un profesor de educación física, ¿quién te autoriza tu programa de educación física? No, pues ya no hay. Llego con la directora de la primaria y le digo, ¿qué le parece esto? Hago lo que yo considero. La directora me dice, pues está bien, dice, nada más no me hagas mucho ruido. Sí. Luego voy con el de secundaria y que, no, qué bueno que metiste voleibol. Siquiera a ese le gustaba el voleibol, ¿no? O sea, no podemos estar, hay 265,000 escuelas de educación básica, primaria y secundaria. No podemos depender de 256,000 criterios diferentes y que cada director o directora diga que sí, que no. ¿No les parece a ustedes que sea una aberración? Capricho de la autoridad. De la directora de la escuela, de la primaria, de la secundaria, sí, no me hable así, no es posible en ninguna parte del mundo. Afortunadamente ahorita está en Moctezuma, ha apoyado mucho esto en el sentido de que ya se le acaba de elevar, ya es que modificó el artículo 3, 31 y 73 de la Constitución. Ya en el tercero aparece educación física como una obligatoriedad del Estado mexicano, afortunadamente, es un gran logro. Y luego en el 31 hay obligatoriedad del padre y madre de llevar a la escuela, te obliga, estás obligado a llevar a tus hijos a la escuela, no es cosa de que quieras o no, te obliga, ya se modificaron 31. Y el 73 que habla sobre las facultades del Congreso para legislar en la materia. Entonces no era el logro. Ahora lo importante, ese es un paso extraordinario, pero un paso fundamental ahora es un ente que marque la política general del Estado mexicano en materia de educación física. Sí, como antes se ve la Dirección General, que era la que hacía, normaba esto, ahorita pues no hay. Entonces, lo que estamos, para ¿sí? ese tema. Cada quien pues, es una anarquía. Es decir, ahorita me decían, no, hombre, hay que aumentar como en Europa, el Parlamento Europeo son 5 horas a la semana, una diaria. Aquí son 1, 2 o ninguna, ¿verdad? Porque además la hace cada quien, pues como te digo, al gusto del director de la primaria o la directora de la secundaria, pues no es posible. Entonces, urge que se restituya la Dirección General de Educación Física para que marque esa política general del Estado mexicano en materia de educación física para beneficiar y poner orden. Pero fíjate, por ejemplo, que en la Ciudad de México hay una ley de educación física y deporte, así se llama, Ley de Educación Física y Deporte, aprobada aquí por lo que era la Asamblea, ahora ya también Cámara de Diputados. Esa ley dice que las escuelas públicas y privadas están obligadas a dar clases de educación física desde 3 horas a la semana, o sea, el mínimo. Desde 3 horas. Digo, ¿quién lo hace? Como no hay quien supervise, que es lo que hacía la Dirección General de Educación Física. Sí, entonces, yo creo que es fundamental para que este programa de salud 3 horas consideras que sea suficiente para un joven para mantenerse físicamente. Como en Europa, saludable. 5 horas. 5 horas más clubes deportivos. O sea, esa es la clase de educación física. Sí, yo, por ejemplo, la clase es la parte académica, sí, digamos, del deporte, pero además tiene que haber no, la si tú actividad jugaste física. futbolito, básquetbol, entonces pues, Sí, básquet era lo que jugábamos. Yo jugaba también, o béisbol, ¿no? Sí, aparte de la clase había los clubes deportivos, es la clase extraescolar que le llamamos, fuera de la escuela, o dentro de la escuela, pero pues en estos ratos que jugábamos béisbol, como se juega mucho en Sonora, pues era béisbol callejero, porque no había muchos campos habilitados para béisbol. Y pasaba la patrulla y nos quitaba la pelota del bar porque andaba haciendo quebradero de vidrios. No, pero había clubes en la propia escuela de vóley, de básquet, lo que se podían hacer, vóley, básquet, futbolito, que había tochitos, o sea, cosas. Entonces, todo tipo de acciones son fundamentales. El deporte, la gente confunde el deporte y la educación física con una actividad que únicamente fortalece el músculo. Una gente que hace deporte es un cuate más alegre, más propositivo, más solidario, más respetuoso, más hacedor, trabaja en equipo, tiene una visión diferente, más positivo. A eso me refería cuando decía salud física y mental del deporte. No, nomás es que tenga el bíceps muy fuerte, ¿no? Pues qué bueno, pero la contribución que da a la sociedad, a la comunidad, aprendes desde niño a respetar las leyes y normas que rigen el voleibol y el básquetbol, hay normas, yo no puedo meter la mano ya si estoy jugando fútbol, hay normas. Y eso como aprendizaje de vida es importante, porque la vida así es, tiene normas. Está arreglada, no puedo pasarme el alto, no puedo escupir ahí, en fin, muchas cosas, ¿no? Es educativo, formativo, ser solidario con mi compañero, con mi amigo de la escuela, con mi amiga, en fin, da muchas ventajas. Yo creo que no nos ha caído todavía el 20, repito, a nuestra sociedad, porque todavía no he escuchado yo que una asociación de padres de familia hable sobre este tema. Hablan sobre la física, la química, la matemáticas, que es muy importante, estoy de acuerdo. Pero una persona que hace ejercicio, ese rinde más para la física, la química y la geografía. Su capacidad de raciocinio aumenta, su capacidad de concentración se incrementa. O sea, eso tiene una repercusión enorme. Igual Albert Einstein
desintegró el átomo y transformó el planeta. Si hubiera estado enfermo pues no. No, Digo, si tú no estás bien, no estaríamos aquí tú y yo, o yo estaría enfermo, no estaría aquí. Entonces, estamos físicamente, está bien para generar amor, fraternidad, amor a nuestros seres queridos, a la patria, a nuestro trabajo, productivos, para generar cosas de beneficio. Si no, estamos con un dolor aquí, no, pues qué humor de ponernos a pensar en nada, ¿no? Estoy acá con un dolor. Entonces, el aspecto físico es fundamental para poder rendir, poder servir a México, como tú dices, para ser un verdadero amante de México. Para amar a México hay que estar en buena condición física, para amar a mis hijos, a mi familia, a mi patria, mi trabajo, mis vecinos, y crear un país mejor en todos sentidos. Y todavía no, te digo, no veo que una asociación de padres de familia diga, no, hombre, pues la educación física, el deporte, ¿dónde está? No, hablan, no, que la historia y que el civismo, estoy de acuerdo con todos, eso falta el civismo, la historia, ¿no? Pero una cosa no quita la otra, son complementarias. Además, habrá padres de familia que ven el tema del deporte como vagancia, ¿no? Sí, decir, ay, no, sí, hay gente, en mis tiempos, ya no anda de vago, jugando básquetbol. Ya quisiera ahorita que estuviera de vago mi hijo, mi nieto. Claro. Entonces, qué bueno que nos das la oportunidad de hacer una llamada otra vez a las autoridades y a todo y a la sociedad en general. Pues en tu visión, la solución a este tema sería la que regresar la Dirección General de Educación. Sí, que enorme. Porque ahorita, por ejemplo, en Europa, el Parlamento Europeo son 5 horas, igual que en Japón, en China, en todos lados son 5, una diaria. Aquí son 1 o 2 o ninguna, ¿no? Pero vamos, porque hubiera 5, pero ahorita como está, te digo, el profesor va y le dice al director, ¿qué mueve esto? A criterio del profesor y del director de la escuela, pues estamos en un ente como lo ha habido y hay en todas partes, que marque la política general del Estado mexicano en la materia, ¿no? Entonces, habiendo la Dirección General de Educación Física que ya hubo, que es la que normaba esto, es lo que ha sido peor. Y eso contribuye en forma importante a generar el hábito. Yo juego frontenis, por ejemplo. Sí. Porque se me creó el hábito de jugar. Jugaba fútbol, había fútbol, no, pero frontenis, ya deporte de contacto, no, pero el frontón. Y gracias a eso te has podido mantener saludable. Corro. Iván Cuati, que juega conmigo, tiene 93 años, Llega en su carro, él sí le gano, por cierto, Llega manejando su carro, el señor 93 años, y juega frontenis, digo, ya lentón, digo, lógico, pero ya más para que sepa para qué trae la raqueta. Tenía esa cultura del deporte. El hábito es ya cuando de niño lo aprendes, después tú lo buscas. Entonces generar ese hábito positivo y la gente canalice su tiempo libre en actividades positivas, no están ahí parados en la banqueta ahí. Por eso hicimos los módulos deportivos que te mencioné, canchitas cercanas a la casa para que la gente brinque, corra. Aún consumiendo sustancias. Sí, agrediendo ya marihuanos y esto y lo otro, agreden a gente, se convierten en asaltantes. Si el tiempo libre, la sociedad es lo peor que le puede pasar a las personas. Hay que analizar su tiempo libre en actividades que los enaltece física, moral, intelectualmente y socialmente, como es el deporte, que además es muy bonito el deporte. ¿Crees además que el deporte influye en el tema de un menor consumo? Por ejemplo, hoy que vemos juventudes muy afectadas por el abuso del consumo de drogas. Absolutamente, está comprobado. La violencia. Y a la gente que corre el maratón, yo te digo mañana, vamos a jugar frontenis, vamos, tú, pues aunque no le pegues, ahí estás. Yo te digo, vamos a correr el fin de semana el maratón, correr 42 kilómetros. Necesitas meses de esfuerzo, de no beber, de no fumar, de cuidarte, de entrenar, o sea, es un programa de salud pública. Claro. Por eso está comprobado, la gente que hace deporte es muy diferente, es más entrón, más gentil, más amable, no es tramposo, fullero, es otra mentalidad, ¿no? Entonces pues es muy importante impulsar y te agradezco mucho que nos des esta oportunidad. Nos quedamos con ese mensaje tuyo, que es muy importante para el país de esta Dirección General de Educación del Deporte. Educación física y deporte escolar. Y ese llamado a las autoridades. Y ¿cómo te pueden contactar las amigas y amigos que nos escuchan y quisieran saber más de este tema? Te doy mi correo. Por favor. Es sandalio con S, sandalio-sm@yahoo.com.mx. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. El tiempo se nos agotó, pero te agradezco mucho, Sandalio, esta interesante plática y cómo nos ilustra sobre este tema. Y pues felicitarte y agradecerte por ese esfuerzo y por ese corazón puesto al servicio de México, de los mexicanos, por amor a México, que es el título de este programa. Pues muchas gracias, amigas y amigos, por escucharnos. Gracias por dedicarnos esta parte de su domingo. Que lo disfruten en familia, que tengan un excelente día y pues Dios los bendiga. Muy bien, muchas gracias.